Cordial saludo. Mi nombre es Paula Andrea Bustamante Arbeláez y junto con mis compañeras les vamos a exponer la serotonina. ¿Qué es la serotonina? La serotonina es una sustancia química y neurotransmisora en el cuerpo humano. Está compuesta por una combinación de triptófano e hidroxilasa, que juntos conforman la quinta hidroxitriptamina o 5-HT. A nivel cerebral, las neuronas del núcleo rafe, un agregado celular que conforma la columna medial del tallo encefálico, construyen el epicentro de producción de la serotonina. La serotonina es liberada en la terminal presináptica de las neuronas, desde donde accede al espacio intersináptico y actúa tras unirse a receptores específicos postsinápticos. Función. Es una biomolécula que transmite información de una neurona a otra, es decir, actúa en el cerebro. La serotonina desempeña un papel clave en el sistema nervioso central y en el funcionamiento general del cuerpo humano, especialmente en el tracto gastrointestinal. Función intestinal. Regula la función y los movimientos intestinales. Juega un papel principal en la absorción de los nutrientes, la actividad motora y la secreción de agua y electrolitos. Coagulación. Cuando la serotonina es liberada, se produce una vasoconstricción, permitiendo reducir el flujo de sangre, contribuyendo a la formación de coágulos y, por tanto, consigue mitigar la hemorragia y perder menos sangre. Temperatura corporal. La serotonina permite modular la temperatura corporal de tal modo que, a pesar de los factores internos o externos a los que se someta o se exponga el cuerpo humano, esta puede mantener una regulación térmica que permita la supervivencia de las células del organismo. Náuseas. Cuando comemos algo tóxico, irritante o que nuestro cuerpo no tolera adecuadamente, el intestino aumenta la producción de serotonina para incrementar el tránsito intestinal. Estado de ánimo. El aumento de esta sustancia serotonina produce de forma casi automática la sensación de bienestar, incremento de autoestima, relajación y concentración. Sueño. La serotonina promueve la liberación de melatonina, sustancia que propicia la aparición del sueño. Muy buenas noches, mi nombre es María Fernanda Cortés. Siguiendo un poco con la explicación de mi compañera sobre la serotonina, yo les voy a hablar sobre los síntomas asociados a su exceso o déficit de este neurotransmisor. Cuando hablamos de déficit de serotonina, nos referimos a los siguientes síntomas. El primero que se puede presentar es la hiperactividad, que es cuando se genera un mayor movimiento, cuando se tienen acciones impulsivas, cuando hay un periodo de atención más corto y se puede distraer más fácilmente a la persona. También está la depresión, que es el hecho de sentirse melancólico, abatido, derrumbado, infeliz, sentir que nada le sale bien y que toda su vida es un completo caos. Está la ansiedad, que es una emoción causada por una amenaza y que la persona siente necesidad de evitarla o huir de esta misma. También están las alteraciones del apetito, que es fundamentalmente la anorexia o la bulimia nerviosa. Hablamos de anorexia cuando la persona evita comer para no subirse de peso, aunque se vea en el espejo con el más peso de lo que ella realmente está. Y se habla de bulimia nerviosa cuando la persona come compulsivamente y después induce al vómito para lo mismo, para no subirse de peso.
Sensación del dolor, pues es básicamente una señal del sistema nervioso de que algo no va bien en el organismo. Y ya por último, por déficit de serotonina se da la agresión, que es la acción violenta de una persona hacia otra para causar algún daño. Cuando hablamos de exceso de serotonina se dan 3 síntomas, que es la relajación, que es un estado de tranquilidad, de reposo, y en el estado físico o mental. Disminución del impulso sexual, pues es la disminución en la necesidad sexual que cada persona necesita o pues siente. Y la sedación, ya por último, es la disminución de la excitación nerviosa o de un dolor físico, y esta se da por medio de un químico. Muchas gracias. Muy buen día para todos, mi nombre es Carolina Bernal. Yo les voy a socializar los fármacos que se relacionan a la serotonina o otros trastornos asociados con dicho neurotransmisor. Uno de los medicamentos más utilizados para el tratamiento de la depresión, la cual desencadena de la producción de serotonina, son citalopram, escitalopram, fluoxetina, sertralina, entre otros. Estos son como los más importantes. ¿Por qué traigo esos a colación? Porque estos medicamentos, dentro de su línea de antidepresivos, son los que menos dependencia generan. Por tal motivo, son menos nocivos para la salud. ¿Cómo funciona esto? Estos medicamentos son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Son los antidepresivos formulados por mayor frecuencia. Pueden aliviar síntomas de la depresión moderada, teniendo claro que una cosa es tener una depresión moderada por un desencadeniamiento personal o por una patología de base, pero otra cosa muy diferente es tomar medicamentos para controlar totalmente el estado anímico todo el tiempo. Acá realmente vamos a socializar la serotonina, los medicamentos que son relativamente poco permanentes, es decir, que después de un prolongado tiempo el paciente puede dejar de consumirlos e ir disminuyendo selectivamente pues, la carga de esos medicamentos para evitar algún daño. ¿Cómo puede aliviar los síntomas de la depresión moderada? Son relativamente seguros, son los antidepresivos más formulados, son de otro tipo de antidepresivos, teniendo en cuenta que su método de acción es más tardío. ¿Por qué? Porque hay antidepresivos que funcionan de manera inmediata, como los de clonazepam, pero hay que tener en cuenta que el clonazepam tiene otros medicamentos o tiene otros compuestos, lo cual permite calmar, un ejemplo, la convulsión. Para este caso estamos hablando selectivamente de esos procesos que no son tan fuertes, que no son tan nocivos, que su método de acción es más tardío, pero además que los inhibidores permiten que el cambio sea progresivo, tranquilo y no afecte de manera prolongada ni ejerza adicción, como lo he mencionado anteriormente. ¿Por qué soy tan reiterativa en la adicción? Porque hay que tener en cuenta que en la actualidad muchos de los pacientes que toman medicamentos para su control de estrés o alguna patología se vuelven tan dependientes de ellos que quieren tomarlo durante el resto de su vida. Entonces, pues esa no es la idea total del concepto. ¿Qué más podemos decirles sobre los alimentos de la serotonina? Que los inhibidores de la recaptación también se pueden utilizar para las afecciones relacionadas diferentes a la depresión, como son los trastornos de ansiedad para comer, los trastornos de ansiedad para comerse las uñas, para arrancarse el cabello, que son algunas manías que se tienen en la actualidad. Además, puede tratar el trastorno obsesivo compulsivo. Ejemplo de este trastorno obsesivo compulsivo es con una pareja. Cuando terminamos con esa pareja, cuando un paciente asume su duelo y recrea un trastorno afectivo compulsivo con o sin detonante. Ejemplo, sin detonante puede ser un trastorno que nace sin ningún motivo, y con detonante quiere decir un trastorno que nos haya pues generado como esa ansiedad y haya causado que nos formemos como una persona ansiosa, compulsiva y debamos recurrir a estos medicamentos. Muchísimas gracias por su atención, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que mi nombre es Carolina, gracias por la atención.